características tiene la iglesia. Pero específicamente, porque es un tema muy abarcador, específicamente, ¿qué dijo Jesús en un momento dado de su vida, en una historia, en un acontecimiento, de una conversación que tuvo con sus discípulos, una conversación que tuvo con sus apóstoles? ¿Qué dijo y qué nos enseñó Jesucristo? ¿Qué les enseñó a ellos y qué nos enseñó a nosotros acerca de lo que es la iglesia? Así que yo te invito a que busques conmigo Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a estar dando lectura varios versos, desde el verso 13 hasta el verso 20. Mateo capítulo 16, desde el verso 13 al verso 20. Mateo, como sabemos, es la introducción del Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, verso del 13 al 20, y leemos en el nombre del Señor. Dice así la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús, o él, les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, gracias por tu palabra, ya está bendita, ya está bendecida por ti, ha sido enviada hacia nosotros hoy 24 de mayo de 2020, para que bendiga nuestros corazones, para que nos hables, para que nos redargullas, para que nos corrijas, para que nos enseñes, Señor, sobre el mensaje que tú quieres traer a tu iglesia en este tiempo difícil, de donde no hay esperanza, en este tiempo difícil donde hay división en la iglesia, en este tiempo difícil donde la definición de lo que es iglesia, Señor, quizás se nos hace difícil, no entendemos bien qué significa tu iglesia. Tú quieres clarificar esto hoy, Señor. Abre los ojos del entendimiento de cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que me está sintonizando, que nos está viendo en esta hora, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo que está aquí también esté presente en sus corazones, también esté presente, Señor, en sus habitaciones, también esté presente en sus casas, bendiciéndolos, confortándolos, reprendiéndolos, ayudándolos, enseñándoles y guiándoles a toda verdad. Es mi oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Aquí vemos un relato sumamente especial. Vemos un relato como otros relatos en los cuales Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Jesús tiene una conversación con sus íntimos, con sus 12 apóstoles, con los hombres que Él escogió para llevar las buenas nuevas. Jesús se reúne con ellos y el evangelista Mateo dice que Jesús les pregunta a sus discípulos. Yo no sé si a ti te ha pasado que a ti te interesa saber, sí, a ti que me estás escuchando, te interesa saber qué la gente opina acerca de ti. Y tú quizás que estás casado le preguntas a tu esposo o le preguntas a tu esposa: oye, ¿qué tú crees que fulana o fulano piensa acerca de mí? O tú le preguntas a tus hijos: ¿y qué ustedes creen acerca de mí?
Si pasa en tu vida, pues transpórtate a esta época, a este momento en que Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de afuera, la gente que no conocen a Cristo, la gente que no son iglesia, las personas, el gentío, las personas que quizás le seguían pero no lo habían conocido, ni sabían quién era Él, solamente escuchaban por curiosidad? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Sus discípulos le mencionan varios profetas. Mateo propone y dice que algunos dicen que eres Juan el Bautista, o sea que Juan el Bautista reencarnó en Cristo. Otros decían que eres Elías, lo mismo. Y otros decían Jeremías, o alguno de esos profetas. Entonces Cristo dice, ya supe lo que la gente del mundo piensa acerca de mí. Yo quiero saber qué tú piensas de mi discípulo. ¿Qué ustedes creen acerca de mí? ¿Qué concepto ustedes tienen de mí? Y Jesús se voltea y le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿y ustedes qué creen de mí? Ahí sale Simón Pedro rápido, fuerte, con voz de trueno, con trompeta de Dios. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate que Pedro no dice, nosotros creemos o entendemos, o tú das inicio de que tú eres el... No. Pedro, yo me imagino esa escena con esa autoridad. Pedro señala a Jesús y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En ese momento Jesús alaba a Pedro. Jesús le dice a Pedro, muy bien Pedro, pero le dice con nombre. Pedro se extiende, Jesús se extiende, porque Jesús no dice, Pedro, esto. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, si a ti te estoy hablando, que eres un hombre bienaventurado, eres un hombre feliz, eres un hombre que tienes bienestar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque eso que tú has dicho no te lo ha revelado ningún ser humano, no te lo ha revelado sangre ni carne, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pedro, eres un bienaventurado. Ahora, Jesús pudo haberlo dejado ahí la conversación, porque ya la respuesta a lo que Jesús quería saber ya se dio. Pero Jesús toma partido de esa conversación y entonces añade otra conversación que nos enseña a nosotros, que les enseñó a los discípulos y nos enseña a nosotros qué es la iglesia, qué características tiene la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Sí, todo eso está aquí. Entonces Jesús toma partido de eso y comienza a decir, a ti te digo que te daré las llaves del reino de los cielos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero cuidado, no le digan a nadie lo que les he dicho. No le digan a nadie que yo soy el Cristo. Y entonces, esta porción, hermano, es una joya de porción, es un oro molido de porción que Mateo nos está dando. Y es una porción que trae tantas controversias. Porque primero, Jesús no quería que nosotros proclamemos el Evangelio. ¿Y por qué está diciendo no hablen nada? Y segundo, que hay un verso que se ha malinterpretado muchísimo, que es el de atar y desatar. Y como yo tengo la autoridad de Dios, yo ato y desato y hago lo que yo quiera aquí en la tierra, porque Dios tiene que someterse a mí. En estos versos están escondidos esos misterios que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Ahora bien, esta pandemia ha despertado algo en la sociedad, pero también ha despertado algo en la iglesia. Y es que hemos entendido y sabemos por las respuestas que vemos en Facebook y sabemos por las opiniones de mucha gente que el concepto de la iglesia no está claro en las personas. El hecho de que la gente del mundo no entienda lo que es la iglesia, eso lo podemos comprender, pero no es posible ni es comprensible que los discípulos de Cristo, que los que le han dado la vida a Cristo, que los que han sido limpiados por la sangre de Cristo, nosotros no podamos comprender qué significa la iglesia. Pensamos que sabemos lo que significa. No entendemos quién domina la iglesia, quién ejerce liderato sobre la iglesia, cuáles son las características principales de la iglesia, cuál es el propósito principal de la iglesia y cómo cambia alrededor del tiempo. Porque te voy a decir algo, lo que Cristo dijo aquí no ha cambiado. Cristo no dice aquí, oye, levantaré mi iglesia solamente cuando todo esté bien.
Edificaré mi iglesia solamente cuando no haya COVID-19. Edificaré mi iglesia cuando no esté la gripe española. No. Esta porción que está aquí se aplica en el tiempo de Cristo, en los años en las décadas que pasaron después de Cristo, en los siglos que pasaron después de Cristo y en los milenios que han pasado después de Cristo. La palabra es eterna. Es tan cortante como espada de dos filos en este tiempo como lo es hoy en día. Ahora bien, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo la definimos? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué Cristo quiere que comprendamos? ¿Qué insumo podemos sacar de este pasaje? Lo primero es que hay una diferencia sumamente marcada en lo que es el mundo y lo que es la iglesia. El mundo no entiende quién es Jesús. El mundo no comprende quién realmente es el Cristo de la gloria. No comprenden que es el Verbo hecho carne. No comprenden que es la segunda persona de la Trinidad. No comprenden que nos ha limpiado, que nos ha salvado, que vino a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo tiene muchos conceptos acerca de Jesucristo. Ay, qué bueno, sí, Él fue un buen profeta, o Él fue un buen hombre, o Él nos dio ejemplo de lo que es amor. Sí, porque no leen todos los capítulos de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice en Juan capítulo 2, que Jesús estaba de Galilea, fue a Jerusalén, vio el templo, que había unas personas que estaban vendiendo cosas allí, y dice que dio un azote de cuerda. ¿Y azote de cuerda qué significa? Azote de cuerda. Azote de cuerda significa azote de cuerda. O sea que Cristo se airó en ese momento, porque el concepto que las personas del mundo tienen es que Jesús es amor, que Jesús no juzga. Hermano, todo el juicio el Padre lo ha dado al Hijo. Quien va a juzgar las naciones es el Hijo cuando venga en su segunda venida. Ese concepto de Jesucristo no es el concepto adecuado ni es el concepto bíblico, porque el mundo no lo puede comprender. ¿Quién dice el mundo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías o Juan el Bautista o Jeremías reencarnado. No nos van a comprender. Solamente la revelación viene solamente a aquellos que han sido hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes la revelación de Dios, como la tuvo Pedro. Que Pedro comprendió que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Verbo hecho carne, que Cristo era el que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento. Ese es Cristo. Solamente la iglesia del Señor puede tener la revelación completa y total de lo que es Jesucristo. No te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. En Lucas capítulo 8, verso 10 dice: a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino. Usted sabe algo. Usted sabe que las parábolas están diseñadas para que la gente del mundo no entienda. Pastor, pero ¿cómo usted va a decir eso? No es que no lo digo yo, lo dice el mismo Cristo. El propósito de las parábolas es para que solamente los hijos de Dios comprendan los misterios del reino. Las personas que no comprenden a Dios, que no entienden a Dios, que no quieren saber nada de Dios, van a escuchar y van a decir: ¿qué es esto? ¿A qué se refiere esto? Solamente los discípulos, solamente los hijos de Dios podemos comprender la palabra. Hermano, esta palabra para el impío, para el que no conoce a Dios, para el mundo, es locura. Yo he escuchado decir que hay gente que dice: ¿y cómo es posible que un rey haya muerto de la forma que Cristo murió? Eso es lógica mundana, terrenal, animal, satánica. Eso lo dice Santiago capítulo 3, capítulo 4, la sabiduría del hombre, la sabiduría de Dios. Es una sabiduría que no existe es una sabiduría que no existe para el cristiano. Aunque nos podemos dejar influenciar por el mundo, sí, nos podemos dejar influenciar por el mundo, porque el mismo Pedro que declara y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en este mismo capítulo 16, unos versos más adelante, Jesús dice: voy a morir y voy a resucitar. Y el mismo Pedro, que tenía la revelación del Padre, fue donde Cristo y le dice: no mueras, ¿cómo vas a morir? ¿No vas a dejar solo? No, si te vamos a hacer rey. No, pero quédate aquí con nosotros. Y Cristo le dice al que le había dicho: bienaventurado eres, apártate de mí, Satanás. Porque nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado la voz que escuchamos. Nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado en sobreconfiarnos en que tenemos la revelación y ya yo soy el bienaventurado. Y ahora yo estoy tranquilo y ahora yo voy a hacer lo que yo crea, lo que yo entienda, porque yo tengo la autoridad de Dios.
Nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado a escuchar solamente la palabra del Señor. Y buscar revelación en su palabra. Y buscar dirección en su palabra. No en opiniones de hombres, no en opiniones de pastores, no en opiniones de gobierno, no en opiniones de psicólogos. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué quiere Dios acerca de esto? Eso es lo primero que entendemos, hermano, que la revelación de Dios solamente proviene acerca o está solamente en sus hijos, en la iglesia, no está en el mundo. Hermano, cuando a veces yo veo noticias y yo veo los comentarios que dicen a veces las personas que no conocen a Dios acerca de nosotros los cristianos, acerca de la iglesia en general, a veces yo digo, no me sorprende, porque ellos no entienden, ellos no comprenden, ellos no saben quién es Cristo, ellos no han experimentado lo que he experimentado yo, ellos no han visto la gracia y la misericordia de Dios sobre sus vidas. Y mi oración es que puedan verla, pero ellos no tienen eso. Y como iglesia, nosotros somos sal de la tierra. Nosotros somos, miren, yo tenía una maestra de piano, que en un momento dado nosotros tocábamos todos juntos los pianistas y nos ponían a tocar y cada persona opinaba algo. Ella siempre usaba, eso se escucha insípido. Esa palabra insípido. Insípido significa sin sal. Soso, eso está soso. Hermano, si la sal se pone sosa, ¿con qué tú vas a salar la sal? No hay manera. Nosotros somos la sal de la tierra. La iglesia es la luz del mundo. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. Lo primero que vemos es que solamente la iglesia tiene la revelación. Lo segundo que podemos ver es que quien edifica la iglesia es Jesús. Quien edifica la iglesia es Jesús. Dice, te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, mira ese verbo, edificaré mi iglesia. Pablo lo pone de esta manera cuando le habla a los maridos y le dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Recuerda, te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Esa es la iglesia que Cristo está edificando. Ahora imagínate un constructor, porque hermano, tenemos que entender esto bien claro. Estos versos que están aquí son simbólicos. Edificar, ¿cómo que edificar? Porque Cristo no tiene un martillo y está edificando. Pero cuando tú eres carpintero y tú estás edificando una iglesia, y tú estás edificando un lugar, o tú estás edificando un centro, una casa, un edificio, lo que sea, tú estás buscando partes de diferentes lugares. Hermano, yo no soy carpintero, pero eso es lógica. Tú buscas la madera, la plancha de madera de 6x6, buscas el martillo, buscas los clavos y vas uniendo. Mira esto, vas edificando, vas uniendo, vas construyendo. Y es importante que entendamos que la iglesia no es un pastor, no le pertenece a ningún pastor, ni le pertenece a ninguna denominación. Cada denominación o cada religión que diga nosotros somos los únicos verdaderos, ¿usted sabe cuál es el significado de eso? Se llama secta. Cada religión que te diga, si tú quieres ser salvo, tienes que ser bautista, pues es una secta de los bautistas. Si tú quieres ser salvo, tienes que convertirte a mi religión. No, la iglesia no pertenece a una religión. La iglesia no le pertenece al gobierno para que el gobierno diga todo lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia no se sujeta a un edificio. O sea, la iglesia no significa que es este edificio donde yo estoy ahora. ¿Cuál es la iglesia? Pues la iglesia es el edificio y los bloques y el cemento y los ladrillos que están en la calle Vives, esquina Torres. No, eso no es la iglesia. Ahora bien, es un cuerpo. La iglesia no es un pedacito de madera por aquí y otro pedacito de madera por allá. La iglesia es un edificio unido. Hay unión. Ahora, ¿qué te define a ti? Sí, a ti, porque Cristo dijo que la iglesia es como un edificio y Él la construye. Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo. Ahora imagínate que a mí me sacaron la vesícula
El año pasado, 2019, me hicieron una operación y me sacaron la vesícula. Cuando yo veo la vesícula, aunque no me dejaron verla y tampoco quise verla, si yo llego a ver la vesícula y la vesícula me dice, yo soy Gerardo, y de repente me quitan un ojo y me ponen el ojo por allá y el ojo dice, yo soy Gerardo, y me quitan una oreja y me la ponen por otro lado y dice la oreja, yo soy Gerardo. No, el conjunto de todas esas piezas, mira, tú eres la suma de los pulmones, de los ojos, del cerebro, de los dientes. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, puede decir el dedo soy más importante que la mano. Puede decir los ojos soy más importante que la boca. No, somos un conjunto y hermanos, la iglesia no está en uno solo. La iglesia está en el conjunto de hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Somos un cuerpo. Aleluya. Por eso digo con mucho amor, con mucho respeto, porque he visto muchas, no una persona ni dos, he visto varias personas que dicen yo soy la iglesia. Hermano, tú no eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. La iglesia es el conjunto de hermanos juntos. Es el cuerpo, es el edificio, es la casa. Mira cómo dice en 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois en plural el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos. Y ellos serán, en plural, mi pueblo. Vemos en todo el Antiguo Testamento un pueblo que es el pueblo de Israel. Y luego en el Nuevo Testamento vemos que no es que Dios desechara a su pueblo Israel, es que Dios está uniendo a cualquier israelita que crea en Cristo con cualquier gentil que crea en Cristo. Y eso es lo que se forma y lo que se denomina y lo que entendemos que es la iglesia. La iglesia no es una denominación, la iglesia son los creyentes de todos los siglos. La iglesia no es visible, porque yo me puedo parar en Plaza del Caribe, aunque ahora no puedo hacer window shopping. Pero me paro en Plaza del Caribe y veo gente subiendo y gente bajando. Yo no puedo decir, esa es iglesia, este no, este es parte de la iglesia, este no es parte de la iglesia. Es invisible. Pero la iglesia es un cuerpo unido. Es un cuerpo de hermanos juntos en armonía. Y es un cuerpo el cual quiere estar congregados juntos. Es un cuerpo el cual que Cristo está edificando. Imagínate, hermano, el hecho de que Cristo fuese carpintero no es casualidad. Dios dentro de su soberanía eligió esa profesión, porque Cristo está construyendo a su iglesia y Cristo pone la puerta en este lugar y en ese lugar está la puerta, pero la puerta no es la iglesia, la puerta no es la casa, la puerta es parte de esa casa. Cristo nos hizo para compartir en armonía, y el sufrimiento y el dolor de aquellos que somos hijos de Dios, que hemos conocido al Señor, que no hemos podido reunirnos durante estos 2 meses, es algo grande en mi corazón. Hay personas que dicen, y no estoy hablando por esta situación de pandemia, estoy hablando en términos generales, antes de la pandemia. No, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Tú oras? Sí, yo oro. ¿Tú lees la Biblia? Sí, yo leo la Biblia. ¿Tú visitas la iglesia? No, porque la iglesia soy yo en mi casa. Y entonces ese concepto es un concepto erróneo bíblicamente. Es un concepto de conveniencia. Es un concepto que no está respaldado por las Escrituras. Porque el que es iglesia tiene en su corazón un deseo ardiente de estar con otros hermanos. Usted sabe que yo estaba leyendo ayer Pedro, y muchas de las cartas, obviamente no lo vamos a hacer ahora, pero dice ósculo santo. Os saludo con ósculo santo, con un beso, con un abrazo, con un te quiero, con un estamos juntos, con un estamos en armonía. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice Hebreos capítulo 10, verso 24 y verso 25, que nos confortemos los unos a los otros, que no dejemos de congregarnos. Recuerda que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo quiere una iglesia congregada, Cristo quiere una iglesia unida, Cristo quiere una iglesia donde no hayan divisiones, donde no estemos unos por otros y criticándonos unos por otros.
Romanos capítulo 14, verso 1 y verso 2, dice que algunos comen hierba y otros comen carne. Y dice que los que comen carne se pasaban criticando a los que comen, a los vegetarianos. Ah, esos son vegetarianos, ¿y por qué comen? Comen más que se están perdiendo esos banquetes deliciosos. Y los que comían legumbres y los que comían vegetales criticaban a los otros. Ah, eso está mal porque están en contra de la ley. Y Cristo y Pablo dice, por medio de la unción del Espíritu Santo, dice que el que come no hable mal del que no come. Y el que no come no hable mal del que come. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, Cristo está edificando, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero las puertas se están dividiendo entre sí. Ah, yo soy la puerta de entrada y soy más importante que la puerta del baño. Y la puerta del baño dice, no, pero yo le doy privacidad a las personas que entran aquí. Tú solamente estás ahí para que entren quien sea. Yo estoy aquí dándole privacidad. Entonces estamos peleándonos los unos por los otros en el tema de que vamos a abrir o no vamos a abrir. Esta semana pastores han estado en división por este tema. Unos pastores dicen, y recuerda que Cristo quiere edificar una iglesia unida. No estoy hablando del mundo, el mundo siempre nos va a criticar, el mundo siempre va a hablar mal de la iglesia, el mundo siempre nos va a perseguir, pero lo que nos sorprende es cómo nosotros mismos nos tiramos unos a otros. Ah, hay pastores que se han vendido con el gobierno, porque se han puesto de acuerdo con el gobierno. Y han hecho cosas y han cedido de cosas. Yo en mi iglesia voy a abrir sin restricción alguna. ¿Y por qué? Porque yo voy a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. A mí nadie me puede impedir que yo ponga las manos sobre los enfermos. Hermano, estoy hablando de divisiones, de situaciones difíciles dentro de la iglesia. Y es increíble cómo Dios usa a las personas que no le conocen para la defensa de esto. Esta semana a mí se me paraban los pelos cuando yo escuché ayer o antes de ayer al presidente Donald Trump. Porque hay unos gobernadores que están abriendo las clínicas de aborto y están abriendo los liquor stores, los lugares de barra, diciendo que son lugares esenciales. Y se para el presidente Donald Trump, que fue Dios quien lo utilizó en ese momento para defender lo que muchos cristianos no hemos defendido. Lo que muchos cristianos hemos criticado. Porque si los supermercados están abiertos, ¿por qué las iglesias no pueden estar abiertas? Ah, no, porque los supermercados son esenciales. La Biblia y Jesús dice, no solo de supermercados vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos podemos estar de acuerdo en que abran los supermercados? Sí, porque eso me alimenta a mí físicamente. Pero la palabra yo la puedo escuchar por las redes. Hermano, yo te voy a hacer una confesión bien clara y bien. Me voy a abrir mi corazón a ti ahora, aquí. Hace 2 domingos atrás o 3 domingos atrás, no dimos el servicio aquí en Betel. No lo dimos, nos unimos a otra iglesia. Pues, ¿dónde yo estaba? Me sentía hasta raro porque todos los domingos uno se baña para venirse para acá. Yo estaba en casa. ¿Y qué había en casa? Pues yo estaba en mi sofá, me puse con las piernas así para atrás. ¿Cómo es que le llaman eso? Eso mismo. Ese recostarme, ¿verdad? Para atrás. Estaba con el celular, escuchando la predicación, de repente llegan mensajes al celular. ¿De qué era que estaba hablando el pastor? Porque en la casa estamos cómodos, en la casa nos desenfocamos, en la casa nosotros tenemos una iglesia a nuestra conveniencia. Una iglesia que se suscribe a lo que yo creo que debe ser la iglesia. Hermanos, la defensa que yo estoy dando en este momento es que tú te pares en la brecha por Cristo y tú defiendas esto y tú digas, hermanos, tenemos que abrir la iglesia porque tenemos 3 opciones. Mira las 3 opciones que nosotros tenemos hoy aquí. Yo tengo la opción de no abrir la iglesia, o las iglesias tenemos la opción de no abrir. Seguimos en Zoom. Y las estadísticas dicen que las personas en
en online, a lo mejor tú llegaste ahora mismo llegaste, no viniste a las 10:30 a escuchar el sermón, llegaste ahora, o lo escuchas más tarde, o lo escuchas luego. Entonces no escuchamos el sermón, no nos congregamos como debemos de hacerlo, las canciones no las cantamos como debe ser, estamos criticando quizás ese que no lo hizo bien, o la letra que no estaba bien puesta con lo que estaba armonizando la persona. En cambio, cuando estamos en la iglesia estamos concentrados, estamos enfocados en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Yo tengo la opción de no abrir. Sí, yo puedo decir, no voy a abrir la iglesia, vamos a seguir en Zoom, vamos a seguir en Facebook Live. Gobierno, me estás diciendo que puedo abrir, pero yo no quiero abrir. ¿Usted cree que esa opción le agrada a Dios? Hermano, olvídese de lo que yo opino, de lo que usted opine, o lo que opine el otro pastor. Esa opción de no abrir la iglesia le agrada a Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. ¿Sobre qué roca? Sobre el Facebook, sobre el online, sobre el Zoom, sobre el WhatsApp. No creo que esa sea la opción que le agrade a Dios. Ahora mira esta otra opción. Que hay unos pastores que están en esto. Yo voy a abrir la iglesia y yo voy a permitir que nadie use mascarilla. Yo no voy a verificar quién viene a la iglesia. Yo voy a imponer mis manos sobre ellos. Si viene un enfermo de COVID-19, no importa. ¿Por qué no importa? Porque está en la casa de Dios y aquí va a encontrar sanidad. Te pregunto, esa opción, ¿usted cree que le agrada al Señor? Hermano, Cristo en un momento dado en Mateo capítulo 8 dice que tocó un leproso. Pero en Lucas capítulo 17 dice que los leprosos estaban a distancia. Y los sanó a distancia. Y fue el mismo Dios en Levítico que estableció el que cuando hubiesen personas leprosas estuvieran separadas de la sociedad para por amor. Y hermano, una persona, escucha bien, escucha esto que te estoy diciendo. Yo estoy enfermo de COVID-19 y yo vengo a la iglesia, ¿qué falta de amor yo tengo hacia mi prójimo? Porque estoy diciendo, no me importa si se pega a ti. Y entonces estamos tentando a Dios. Sí, porque Cristo caminó sobre las aguas, pues vamos a hacer un culto en la guancha y vamos a caminar sobre las aguas hasta la caja de muertos. Sí, porque Cristo caminó sobre las aguas, pues vamos a hacerlo. Hermanos, tenemos que ser sabios. Ahora, esa opción, hermanos, no la puedo compartir. Porque esa opción me trae situaciones en que ya han creado precedentes. En Corea del Sur hubo una iglesia que abrió a principios de la pandemia, abrió completamente. Y hermano, ¿usted sabe una cosa? Se contaminaron todos. ¿Y qué ejemplo le estamos dando al mundo? Eso es otra cosa. ¿Qué ejemplo le estamos dando al mundo? Sí, a los que no conocen a Dios. Tercera opción, abrir paulatinamente. Y hermano, esta es una opción que entiendo yo le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos cerrando la iglesia, no estamos siendo irresponsables para con los de afuera, estamos dando testimonio para con los de afuera, pero lo estamos haciendo con las debidas precauciones. Estamos haciéndolo, ¿por qué? Porque por algo tenemos que comenzar, hermano. No podemos dejar cerrar la iglesia, no podemos cerrar las cosas en esta vida. O sea, la vida tiene que continuar. Y sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Porque entonces Cristo también nos dice el propósito de la iglesia. Dice, te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro significa roca, Petra, en griego. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso tiene un significado múltiple. Escúchalo bien, así se dice. Significa, tiene una interpretación múltiple. Sí, porque fue Pedro uno de los líderes de la iglesia. Dios lo usó. La iglesia católica dice que, este verso dice que Pedro fue uno de los líderes de la iglesia. Pues mira, es verdad. Pedro fue uno de los líderes de la iglesia. Pero no tan solamente fue ese el significado que Cristo quiso decir. Lo que Cristo quiso decir es sobre esa declaración que tú dijiste. Sobre esa roca, y recuerda que está usando lenguaje simbólico, y cuando usamos lenguaje simbólico no nos podemos ir literal, tenemos que entender el concepto y lo que Dios quiere decirnos. Sobre esta roca, sobre esa declaración. ¿Y cuál declaración? ¿Y cuál es la roca? ¿Y qué es acerca de lo que es la iglesia? Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia se trata de predicar a Jesucristo. La iglesia no se trata de hablar de política, no se trata de motivarte, no se trata de entretenerte, no se trata de decirte consejos psicológicos para ver cómo tú puedes vivir una
una vida mejor. Se trata de decirte que estás muerto espiritualmente, se trata de decirte que estás condenado sin el Señor y que hay una solución gloriosa que es Cristo Jesús nuestro Señor. Acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Sigue a Jesucristo, ama a Jesucristo, guarda sus mandamientos, vive para Él, ama a tus hermanos juntos en armonía. Es en la iglesia que nos confrontamos. Mira, a veces decimos que la iglesia es como un hospital. Sí, porque en la iglesia te sanas. Pero en la iglesia te herimos también. Pastor, pero ¿qué usted está diciendo? Una operación no es una herida. Y en la iglesia muchas veces el Espíritu Santo dice cosas fuertes a tu vida para sacar cosas que tienes que sacar. Hermano, nosotros somos como perlas y diamantes. Ese diamante tiene que ser molido, tiene que ser roto, tiene que ser transformado, porque Dios quiere hacer una nueva criatura en ti. Esto de la pandemia no ha hecho otra cosa, sino que sacar lo que nosotros somos de nuestro corazón. Es como si tú estás en una piscina y estás desnudo en la piscina. Yo sé que tú no vas a hacer eso, pero tú estás desnudo en la piscina, a mí nadie me ve. Yo estoy aquí tranquilito, tranquilita. Sí, pero cuando vacíe la piscina, ¿qué va a pasar? Y se vacía la piscina, y se vacía la piscina, y ese vacío de piscina resalta lo que hay en ti. Esta pandemia resalta lo que hay en nuestros corazones, lo que realmente es prioridad para nosotros. Yo estaba hablando ayer con mi esposa, y escucha bien, no estoy juzgando a nadie que tenga precauciones, pero sí tengo que decirte que el miedo en exceso es pecado, porque es falta de fe. Pastor, ¿cómo que el miedo en exceso? ¿Cuántos accidentes de tránsito no hay en Puerto Rico? ¿Me sabes algo? Yo no voy a guiar más. ¿Por qué? Porque hay accidentes de tránsito. Eso es miedo en exceso. ¿Cuántos accidentes de avión? Hace poco se cayó un avión allá en Arabia y yo no voy a viajar más porque hay un accidente de avión. Hermano, tienes que tener cuidado con el miedo en exceso. Eso no es de Dios, no le pertenece a Dios. Imagínate que en Puerto Rico, y yo voy a hablar algo que nosotros vemos lejos, pero puede pasar, que en Puerto Rico se prohíba predicar el Evangelio de Dios. Y de repente pasa un guardia, de esos guardias fuertes, porque yo te voy a decir algo, la gobernadora dio una ordenanza que los domingos nosotros podemos venir aquí a reunirnos, y nosotros fuimos a un cuartel de aquí de Ponce. Fuimos por la ordenanza y le dijimos para preguntar, oiga, el retén que estaba allí, oiga, nosotros podemos el domingo reunirnos. No, ustedes no pueden reunirse los domingos. Eso fue un policía. Imagínense que aquí venga una ordenanza grasa que diga que no se puede predicar el Evangelio, que todos los que digan que son cristianos los vamos a matar en el momento. Si es por esta pandemia que estamos así, imagínense cómo vamos a estar. Así. Ya los nervios van a estar así. Y los que van a negar a Cristo van a ser muchos. Sí, porque cuando las cosas están bien, como decía alguien, hermano, alguien que era presidente de la energía eléctrica, dice, con la boca es un mamén, decir todas las cosas que vamos a resolver la situación de la energía eléctrica. Y en ese momento, nosotros somos como Pedro. Jesús se voltea y dice, ustedes me van a negar todos. Y Pedro dice, yo jamás te negaré. Claro, porque en ese momento no había prueba, en ese momento no había situación. Pero Lucas presenta esto. Los 4 evangelios presentan la negación de Pedro, pero Lucas presenta un detalle adicional. Dice Lucas que en el momento en que Pedro negó a Jesús, la tercera vez que lo niega, Cristo lo mira. Uy. Dice que Pedro lo ve. Y cuando Pedro lo ve, dice que se fue. Y el relato dice que lloró amargamente. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ampare, hermano. Porque los que son pocos. Los que son pocos. Por eso Mateo capítulo 7 dice, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús dice, esas son las palabras más tristes que un ser humano pueda escuchar en su vida. ¿Tú sabes lo que es que un familiar tuyo o alguien te diga, yo no te conozco? Fíjate esto, que estamos hablando de que Pedro negó a Jesús. Imagínate que Jesús te niegue a ti.
Uy. Pastor, la salvación se pierde. La salvación no se pierde, pero hay muchos que piensan que son salvos y nunca han sido salvos. Porque Jesús le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es momento, iglesia, de que por este mensaje, por la palabra, nos unamos en el Señor. Es momento de que oremos por todas esas iglesias que van a abrir. Es momento de que oremos y digamos, Señor, que nadie se contagie del COVID, que seamos un ejemplo para la sociedad, que la gente vea en los cristianos personas decentes, personas morales, personas que siguen las reglas, pero personas que se congregan y adoran a un Rey vivo. Es momento de orar por toda la presión que tienen los pastores. ¿Usted sabe la presión que los pastores están teniendo en este momento? Miembros dicen no abra, otros dicen abre, otros dicen abre a mitad, otros dicen tiene que ser ahora, otros dicen que sea el mes que viene, otros dicen pastor, pero usted es irresponsable, otros dicen pastor, usted está bien. Hace 2 semanas atrás se suicidó un pastor. ¿Y qué clase de pastor era ese? De nuestra Convención Bautista del Sur, con doctorado, escritor de libros. No un pastor como yo que nunca he escrito un libro. Un pastor que era pastor de pastores. Sí, porque pastores iban a sus conferencias a escucharlo hablar. Hace 2 semanas se quitó la vida, 3 semanas se quitó la vida. ¿Has orado por tus pastores? Y no estoy diciendo ora por mí, estoy diciendo por los pastores, por los líderes. Esta situación es sin precedente, esta situación es difícil, esta situación nos pone mal a todos nosotros por la presión que estamos viviendo. Pero sobre todo la iglesia tiene que fundamentarse en Jesucristo. Hermanos, nosotros no estamos para reformar la sociedad, nosotros estamos para predicar a Cristo, que Cristo es el que transforma las vidas de los seres humanos. Mira la mariposa. Recuerda, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Cristo edificaré mi iglesia, sobre la declaración, tú eres el Hijo de Dios, sobre el Señor edificaré mi iglesia. Hermano, qué fea es la oruga. Digo, lo dije bien, ¿así es? O gusanito. Qué feo es. Pero qué linda es la mariposa. Eso es lo que el Señor hace en la vida de nosotros. Nos transforma, nos coge como estamos. Es el mejor carpintero que existe. Coge un madero podrido y hace una gran obra maestra. Cristo es el Señor. Y es el mensaje del Evangelio. Y mientras yo sea pastor de esta iglesia, el mensaje es Cristo. El mensaje de la iglesia Bautista Betel es Cristo. Tú necesitas al Señor. Tú necesitas confiar en el Señor. Tú necesitas predicar a Cristo. Tú necesitas, hermanos, no es, como les dije ahorita, no es ningún otro mensaje. Cristo edifica a la iglesia ¿sobre qué? Sobre sí mismo. Sobre su roca. Hermanos, y nada puede hacerle frente al Señor. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Recuerda que esto es una simbología. El infierno tiene puertas. Bueno, es que es una simbología. Cristo está poniendo una pantalla en ti, una foto en ti, un dibujo en ti para que tú veas, para que tú visualices. Es simbólico. Lo que quiere decir es que nada puede acabar con esto. Hermanos, trataron de matar a Cristo. ¿Por qué usted cree que trataron de matar? ¿Por qué usted cree? No es que trataron. ¿Por qué usted cree que mataron a Cristo? Porque tenían miedo que Él fundara una iglesia diferente, una religión diferente. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos en el mundo? No hay nadie que pueda acabar con esto. Mira, hermano, ni el Imperio Romano, ni la Inquisición, ni los gobiernos tiranos. Tenemos que entender que nosotros vamos a ser perseguidos. Mira lo que dice la Biblia en Jesucristo diciendo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Ven acá, ¿a qué Cristo tú sigues? ¿Al Cristo que todo el mundo ama? No, al Cristo que lo mataron, al Cristo que aborrece la gente. ¿Usted sabe por qué la gente no quiere creer en Cristo? Porque el que cree en Cristo tiene que haber un cambio en su vida. Si Cristo era Dios, hay que servirle a ese Dios. Como Marcos Vidal dice en una de sus cánticos, dice, si Dios existe, será importante buscarle.
Si Cristo es la figura principal de la historia, será importante buscar a Cristo, será importante seguir a Cristo, será importante hacer lo que Cristo dice. Pero es que eso toca mi vida, es que eso produce un cambio en mí. Sí, porque yo quiero una religión a mi manera, a mi forma, construirla a mi manera. Hermano, la iglesia no la edificas tú, la iglesia la edifica a Cristo a su manera, a su forma. Y a esa manera nos sometemos, y a esa manera nosotros seguimos al Señor. No a nuestra manera, es a la manera de Él. Eso es lo que se trata del libro de Apocalipsis. Se trata de esperanza, se trata de Cristo reinando, se trata de que vamos a tener persecución, pero con Cristo todo lo podemos. Y mira cómo termina el verso, porque dice que a ti daré las llaves, a ti Pedro daré las llaves. ¿Tú te imaginas a Cristo con un mazo de llaves, dándole las llaves a Pedro? Toma Pedro, ahí está la llave. Recuerda, es simbólico y presenta dos puertas, La primera puerta es la puerta del Hades, del infierno, de Satanás, de los demonios, del imperio de la muerte, tratando de romper la iglesia. No puede romper la iglesia. La segunda puerta es la puerta del reino de los cielos, dándole las llaves a Pedro, diciendo: lo que tú ates será atado en los cielos. Y mucha gente dice: ahora podemos declarar, ahora podemos decir, y ese paralítico se va a sanar, porque yo lo digo y Dios me dio autoridad. Hermano, eso está erróneo. Eso no es lo que quiere decir esto. Esto es simbólico y hay que tomarlo como simbólico. Lo que quiere decir esto es que Pedro, yo te he dado a ti las llaves del reino de los cielos. Yo te he dado la autoridad en contra del reino de las tinieblas. Sigue hacia adelante, que yo estoy contigo. Cuando tú vayas y tú ates, yo voy a estar contigo. Cuando tú desates, yo voy a estar contigo. Eso es lo que eso significa. Y Dios nos ha dado la autoridad a nosotros para proclamar un evangelio que cambia las vidas y las mentes. Y mucha gente dice: pero entonces Cristo se contradice, porque le dijo a ellos que no predicaran. No se lo digas a nadie. ¿Usted sabe cómo se llama eso en teología? El secreto mesiánico. Especialmente el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en los primeros capítulos, no se lo digas a nadie. Sanó un paralítico, no se lo diga. Sanó a otro, no se lo diga. Y mucha gente dice: pero Cristo, pues después dice que lo digan y antes lo dice que... Porque en ese momento, el Evangelio de Juan nos da la clave, que dice que en ese momento, Juan 6:15 y 7:5, dice que Cristo, en ese momento lo querían hacer rey. Y estaban las multitudes: este es mi rey. Y Cristo se preocupó y dice que se escondió. Porque en ese momento, él no era el momento de ser rey. Pero luego vemos cuando Cristo resucita, que está 40 días con nosotros, que le dice a los apóstoles: ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Sigan haciendo, tienen mi autoridad. El Señor nos ha dicho: miren, las puertas del Hades es la muerte. No hay muerte que pueda acabar con el evangelio de Cristo. Usted sabe que en los países de Asia, en muchos países, los cristianos mueren por Jesucristo. Y les dan hasta escoger. En India les dan a escoger. Los ponen todos congregados en la iglesia. Le dicen: ¿cómo quieres morir? ¿O a espada o a fuego? Sí, porque si alguien se sale de la iglesia, lo matan a espadas, porque lo que van a hacer es quemar la iglesia con ellos adentro. Eso es lo que estamos viviendo y ese es el mundo en que nosotros vivimos, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que seguir hacia adelante en el Señor, tenemos que defender la iglesia, tenemos que defender los intereses que Dios ha puesto aquí para que nosotros sigamos la obra que Dios quiere hacer. Mire, nosotros cerramos las iglesias cierran, y te digo que el Hades está ganando terreno. Pero si las iglesias abren, como abren los supermercados, como abren las farmacias, porque es esencial, sí, porque esto es esencial. ¿Cómo es posible que un médico pueda atender a una paciente de COVID-19 y no pueda haber un capellán allí cuando ese paciente dice: me estoy muriendo, quiero que alguien ore por mí? No solo de pan vivirá el hombre, no solo de medicina, supermercados, farmacia vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No es solo lo físico, es lo espiritual.
No estoy menospreciando lo físico, no estoy menospreciando las cosas físicas, pero hay personas que menosprecian las cosas espirituales. Tenemos que seguir hacia adelante porque Dios nos ha mandado y nos ha dicho que sobre esta roca edificaré la iglesia. Somos la iglesia. Tú que estás ahí eres parte de la iglesia si has conocido a Cristo. Si tú nunca has conocido al Señor, hoy es el día para conocerle. Hoy es el día para adorar a Dios. Hoy es el día para decir: yo soy un hijo de Dios. Yo tengo seguridad en Cristo. Miren, mucha gente que están diciendo por ahí que estamos en los últimos tiempos. Y hermanos, yo no voy a decir que no estamos o no estamos, pero con un miedo y con unas cosas y con unos temores. Hermanos, ¿qué puede pasar en nuestras vidas si viene persecución? ¿Eso nos podrá separar de Cristo a nosotros? Si viene hambre, si el profeta Habacuc decía en sus últimos versos, dice: aunque las higueras no florezcan ni en las vides haya fruto, aunque nada le falta de los vivos y los manados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, yo me gozaré en el Señor. No lo hemos vivido. Aquí en Puerto Rico no hemos vivido una crisis de alimentos. No la hemos vivido. ¿Y si la vivimos? Si solamente puedes comer una vez al día, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de miedo o vas a confiar en el Señor? Lo peor que puede pasar es que muramos, hermano. Pero Pablo dice que ni la muerte nos puede separar de nuestro Señor. Al contrario, la muerte nos acerca a Cristo. Porque Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero que tú hagas algo en esta hora conmigo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar por los pastores que se están enfrentando con una situación bien difícil ahora. Miembros divididos dentro de su iglesia. Unos quieren ir, otros no es que no vengan, hermanos, porque yo respeto. Si usted por situación de salud no quiere venir, hermano. Es más, yo le estaba diciendo a un pastor esta semana: tú sabes una cosa, la iglesia es el lugar donde existe y reina el voluntarismo. Antes de la pandemia, ¿yo puedo obligar a alguien a venir a la iglesia? Si yo obligo a alguien a venir a la iglesia, eso es ilógico, eso no tiene lógica. Tampoco te puedo obligar ahora a venir a la iglesia y no te voy a juzgar si no puedes venir. Pero apoya el esfuerzo que estamos haciendo. Ora por los pastores y ora por las iglesias que se están levantando ahora. Que la persecución venga de afuera, que no venga de adentro. Que la persecución venga de afuera, que no venga de adentro. Que nosotros podamos estar unidos, que nosotros podamos amarnos, que nosotros podamos... Miren, usted sabe que esta mañana yo recibí una llamada. Una persona de más de 70 años me llama esta mañana y me dice: pastor, pero con un tono de voz que tenías que estar ahí para tú poder entender, con un tono de voz tan humilde, con un tono de voz tan lindo, con un tono de voz: pastor, ¿yo puedo ir a la iglesia hoy? Pastor, ¿yo puedo ir a la iglesia hoy? ¿Con qué cara yo le voy a decir que no a esa persona? La gobernadora dijo que los de 65 años o más no pueden ir a la iglesia. ¿Con qué cara yo le voy a decir a esa persona? Es como si un bebé viniera a la presencia de Dios y yo le digo: no puedes venir, bebé. Cuando estaba Cristo con los apóstoles y dice que los niños querían que Jesús impusiera sus manos sobre él, y los apóstoles los guardaespaldas de Jesucristo. Y Cristo los reprende. ¿Y ustedes se creen que el reino de los cielos es de ustedes, apóstoles? Están equivocados, porque el reino de los cielos es de los niños. Dejad a los niños de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y claro, está hablando del alma de niños, del alma del que quiere venir, del que quiere gozarse, del que quiere estar. Y ese hermano está aquí hoy con nosotros, está gozándose aquí. Está contento, está alegre, está feliz. Esa es la actitud. Ahora mira esta otra actitud. Yo me enfermé.
en febrero. En febrero fue algo bien terrible. Para mí febrero fue uno de los meses más horribles en mi vida, ¿verdad? Personal. Una piedra de riñón que se atoró. Al atorarse, pues obviamente el riñón sigue produciendo orina. El riñón no para de producir orina. Y eso se inflamó. Fue domingo. Usted sabe el dolor en mi corazón doble. Me duele. Pero me duele aquí porque no puedo ir a la iglesia. Si tú eres de los que no puedes venir a la iglesia porque estás enfermo, que en ti haya dolor, que en ti haya angustia, que en ti haya, yo quería estar allí. Y que eso se produzca en una oración ferviente a Dios por el movimiento que está habiendo ahora, por el movimiento de abrir la iglesia, por el movimiento de vamos a seguir hacia adelante, por el movimiento Cristo está edificando la iglesia y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero que inclinen tu rostro y vamos a orar. Acompáñame a orar. Vamos a hacer una oración, un clamor en esta hora por los pastores. Vamos a orar por las iglesias. Vamos a orar por Puerto Rico. Vamos a orar por Estados Unidos. Acompáñame a orar ahora. No mires el celular. No es momento de mirar el celular. No es momento de distraerte en otras cosas. Acompáñame a orar en este momento. Ora, clama al Señor. Pídele al Señor, Señor, por favor, ayuda a las iglesias que están levantándose ahora. Mira estas divisiones que están causando, Señor, cuando tu iglesia dice claramente que tú vas a edificar una iglesia unida, que las ventanas no van a estar por un lado y las puertas van a estar por otro. Vamos a estar unidos. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor. Y yo clamo y yo oro, Dios, y yo pido. Y yo, Dios mío, te pido en esta hora que tú ayudes, Señor, a la iglesia en general. No estoy hablando de mi iglesia, Señor, estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando de los salvados, de la novia del Cordero. Estoy hablando de aquellos que hemos conocido el Evangelio, Señor. Padre, guarda a tus hijos en esta hora, Señor. Padre, trae sabiduría a los líderes, pastores, Señor, líderes de concilio, denominaciones, Padre, para que tomen las mejores decisiones en este momento. Ayúdalos con la presión que están viviendo, Señor. Sé tú sobre ellos, sé tú dando alivio a sus corazones, sé tú, Dios mío, mostrando tu amor, tu gozo, tu paz, tu sensibilidad, tu misericordia, tu gracia sobre su vida, que ellos no estén solos, que no se sientan solos, que sepan que tú estás con ellos, que sepan que hay una iglesia ferviente, fuerte con ellos, Señor. Padre, mira los débiles en la fe, Señor. Tu palabra dice que hay débiles en la fe. Y yo te pido, Señor, que tú, Dios mío, de una manera milagrosa, aumente su fe. Aunque también está en ellos, Dios mío, está en ellos confiar en ti y lanzarse, pero que aumente su fe. Padre, no estoy hablando de no tomar precauciones, Señor. Padre, es que esta pandemia no se convierta en una pandemia de miedo, Señor. Que nosotros podamos andar confiados en ti, Señor. Nos protegemos. Señor, como cuando nos montamos en el carro, nos ponemos el cinturón de seguridad, pero estamos confiados en ti, Señor. Pero nos pusimos el cinturón de seguridad, Señor, pero estamos confiados en ti. Padre, trae confianza, trae paz, quita las divisiones, quita, Dios mío, las situaciones difíciles dentro de la iglesia. Y, Señor, estoy hablando de la iglesia en general, Señor. Que nos apoyemos, que nos bendigamos los unos a los otros con tu bendición, Señor. Que haya armonía, que seamos un cuerpo, que demos ejemplo a este mundo, que seamos sal en medio de tinieblas, seamos luz en medio de tinieblas. Gracias, Señor. Dejo en tus manos todo en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea sobre ti y sobre los tuyos.